Muy buenas tardes a toda la comunidad gachancipeña que nos sigue a través de redes sociales, del canal comunitario APG, de Facebook Live. A ustedes, compañeros concejales, muy buenas tardes. También quiero darle un saludo especial a la participación ciudadana que se encuentra el día de hoy en el recinto. Pues veo bastantes personas, darles un saludo muy especial al secretario de Hacienda, el doctor Pedro, que nos acompaña el día de hoy para el control político, a la secretaría correspondiente, al equipo de trabajo del Consejo Municipal. Muy buenas tardes para todos. Por favor, señorita secretaria, hacemos llamado a lista y verificación. Leemos el orden del día, por favor. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 26 de febrero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación orden del día. Tercero, aprobación acta sesiones plenarias desde la 016 hasta la 020 del 2026. Cuarto, participación ciudadana a cargo de los señores Libardo Rodríguez y el señor Héctor Rosso. Quinto, intervención del doctor Pedro Patiño, secretario de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Gachancipá, en atención a la citación de control político. Por favor, hacemos llamado a lista y verificación del quórum. Honorable concejal Sanabria Vázquez Juan Carlos. Concejales, en consideración el orden del día. Presente. Honorable concejal Rodríguez Delgado José Joaquín. Muy buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Moreno Ángel Onassis Miguel. Buenas tardes, presente. Honorable concejal Pirabaguén Pira San Sandro Roberto. Buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Espejo de Serra Sonia Marcela. Muy buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Sarmiento Gómez Luis Carlos. Buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Fernández Miranda Rubier Hamid. Buenas tardes, presente. Honorable concejal Beltrán Peña Yasmín Rocío. Buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Sarmiento Cifuente Augusto. Muy buenas tardes, presente. Honorable concejal Prieto Rodríguez Rafael Antonio. Buenas tardes, presente. Honorable concejal Garzón López Carlos David. Buenas tardes, presente. Presidente, le informo que hay quórum. Gracias, continuamos, por favor. Segundo, aprobación orden del día. Concejales, se encuentra en consideración el orden del día. Concejal Augusto Sarmiento, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a la comunidad, compañeros concejales, al equipo de trabajo, a la comunidad que hace presencia la tarde de hoy. Señor presidente, sugiero una modificación al orden del día, y es que el punto 3, aprobación actas 016 a la 020, lo pasemos al punto quinto y subamos los otros puntos. O sea que el tercer punto vendría a ser la participación ciudadana, y luego el control político de la Secretaría, para que quede en su respectivo orden. Gracias. Concejales, ¿alguna sugerencia a la modificación propuesta? Por favor, la sometemos a votación. Honorable concejal Sanabria Vázquez Juan Carlos. Aprueba. Honorable concejal Rodríguez Delgado José Joaquín. Aprueba. Honorable concejal Moreno Ángel Onassis Miguel. Aprueba. Honorable concejal Pirabaguén Pira San Sandro Roberto. Aprueba. Honorable concejal Espejo de Serra Sonia Marcela. Aprueba el orden del día. Honorable concejal Sarmiento Gómez Luis Carlos. Aprueba. Honorable concejal Fernández Miranda Rubier Hamid. Aprueba. Honorable concejal Beltrán Peña Yasmín Rocío. Apruebo. Honorable concejal Sarmiento Cifuentes Augusto. Apruebo. Honorable concejal Prieto Rodríguez Rafael Antonio. Aprueba. Honorable concejal Garzón López Carlos David. Aprueba. Presidente, le informo que la proposición fue aprobada por un total de 11 votos. Continuamos, por favor. Tercero, participación ciudadana a cargo del señor Libardo Rodríguez y el señor Héctor Rosso. Bueno, nuevamente darle la bienvenida al señor Libardo y a don Héctor y a todas las personas que se encuentran el día de hoy en la sesión de control político a la Secretaría de Hacienda. Tema a tratar relacionado con la actualización catastral y qué procesos se han adelantado
desde la administración municipal y el IGAC. Aquí para ello está también la Secretaría de Hacienda, escuchando atentamente a las inquietudes que tienen ustedes como veedores, para que por favor, señor secretario, nos remitamos, creo que ese dentro de las preguntas que tenemos nosotros en el cuestionario, la pregunta número 4, para que también evacuemos esa pregunta dentro del control político de primeras. Bueno, entonces le voy a dar el uso de la palabra, señor Libardo, para que se exprese de acuerdo a nuestro reglamento interno. En su artículo 100, usted tiene 10 minutos para que haga su intervención. Bueno, 10 minutos, pues tenía programado de pronto más tiempo porque es un proceso. Buenas tardes para todos. Saludo especial para la comunidad, para los señores concejales y concejalas, para el secretario de Hacienda y su grupo de colaboradores. Pues aquí el día de hoy estamos como aprovechando este espacio para poder dar información sobre lo que ha sucedido con el catastro, teniendo en cuenta que personalmente llevo 5 años realizando este proceso, que se inició en el 2020 con la zona urbana, el 2021 con la zona rural. Durante todo este tiempo pues se han realizado muchas gestiones que han sido bastante dispendiosas, y realizar acercamientos con la entidad que le corresponde hacer este proceso de actualización y de revisión. Me voy a presentar, mi nombre es Libardo Rodríguez, para el que no me conoce, actualmente estoy en un proceso como inspector investigador de derechos humanos, veeduría pública y administración de justicia, avalado por una entidad internacional que es la Human Rights Commission de Ginebra, Suiza. Este proceso, ¿por qué se dio? Porque participé en algún momento y en una actividad donde requerían personas que llevaran un potencial o un campo de trabajo con la parte de veeduría. En este momento, pues yo en este municipio, lo que tengo de memoria, lo he realizado desde el 2000. Entonces, pues ya se dio este espacio. Ahora pues estoy haciendo otras labores, pero me preocupa lo que pasa en este municipio. Me preocupa que aquí hay muchas violaciones de derechos humanos, que más adelante, si me alcanza el tiempo, les voy a indicar algunas cosas. Pues como dice, esto es con evidencias. Entonces yo tengo una resolución avalada por la Human Rights me dieron una resolución para ser investigador, inspector de derechos humanos, veeduría pública y administración de justicia. Hace aproximadamente como más de un mes vino una comisión a presentarme y a hablar sobre un problema o sobre algo que sucedió conmigo, que a ustedes les compartí lo que sucedió en el comando de policía. Desafortunadamente el administrador, el alcalde, no nos atendió. Entonces, a pesar de que estaba ese día ahí, pues no nos atendió. Bueno, eso pues por el lado de este nuevo rol que estamos desempeñando. Les voy a dar una información como un resumen de lo que se ha hecho con las pruebas, porque esto es con pruebas. El 16 de agosto de 2023 se inició el proceso con documentación de denuncias ante el IGAC, Supernotario de Registro, Procuraduría, Contraloría, para mirar a ver qué estaba sucediendo con Gachancipá. Resulta que en una de las múltiples veces que fuimos al IGAC, la primera vez nos dijeron que nosotros como Gachancipá, ¿qué hacíamos en el municipio? Entonces, ¿cómo así que qué hacíamos en el municipio? Pues es que Gachancipá no tiene ningún problema, porque es que aquí no hay ni una sola queja. Entonces dije, pero ¿cómo así? Decidimos recoger
recoger los folios de las evidencias de la gente que se recogió en el parque, y en este momento pues yo tengo el físico porque esa es la prueba, que son 600 folios que recogí de 152 personas afectadas. Esas 152 personas afectadas las resumí en una tablita que corresponde a, bueno, una tabla en Excel donde están los datos básicos, y esa fue la tabla base para hacer la denuncia ante el IGAC. Bueno, después de eso hubo otras acciones que se adelantaron con la comunidad, que fueron 3 protestas en el IGAC, 3 protestas en Supernotaría y Registro. Luego de eso nos tocó escalarlo a otro nivel, que fue yendo al Congreso a hablar con varios congresistas y realizando los procesos correspondientes. ¿A qué voy? Bueno, ya eso es como el resumen de lo que se hizo. Como resultado de todo esto, hay que aclarar que en su momento la persona que actualmente está como alcalde, pues sí nos acompañó inicialmente, si no estoy mal, fue en mayo 13 o 29, no me acuerdo bien, y allá llegó a la Supernotaría y Registro. Pues yo no le vi ningún inconveniente porque él pues también es ciudadano, y desde ese entonces pues pues comentaba situaciones que él había hecho muchos trámites, pero los trámites yo los tengo acá, los trámites reales, las pruebas de qué fue lo que se hizo, con quién se hizo, quiénes participaron. Lo último que ya para la resolución les voy a comentar. En el 2024 el IGAC realizó un proceso de corrección de avalúo catastral en 158 predios. De esos 158 predios, yo crucé la base de datos con 152 que son de esta Z, y resulta que de esos 152 solamente corregían a 20 predios. Entonces, pues, en otra reunión que, por cierto, el IGAC tuvo que venir 3 veces por las presiones que le hicimos, aquí vinieron a hacer mesas de trabajo, a realizar procesos de campo, porque el proceso de campo fue a verificar, oiga, ¿por qué nos quedó mal lo del avalúo catastral tan exagerado? Y yo los acompañé a varios predios, y ellos simplemente lo que hacían era con el celular, con la ubicación, y decían, bueno, allá establecían qué tipo de proceso se realizaba productivo. Bueno, de ese resultado emitieron esa resolución, hicimos reunión aquí en la alcaldía en 3 oportunidades, y se comentaba lo mismo. Primero, que yo tenía la evidencia que no le estaban corrigiendo a todos los que estaban en esa lista, listo. Segundo, que el municipio tiene 6 veredas y solamente se habían enfatizado en la vereda San Martín. Tercero, que el IGAC no reconoció, nunca reconoció o reconoce que se equivocó. De esa resolución, pues la resolución, ya les digo, aunque ya me la sé, es la 25.000.000.140 del 27 de diciembre de 2024. Esa resolución decía, pues muy claro, que la resolución dice que había que comunicarle al municipio que se había dado este proceso de corrección a los ciudadanos y que tenían que aplicarse. Bueno, tengo conocimiento de que algunas personas aún posiblemente no les han corregido, porque es que el ciudadano también tiene que hacer lo de él. Entonces deben averiguar, deben ir al IGAC, y en el caso de la resolución deben ir a notificarse una notificación individual, ir hasta el IGAC y decir, bueno, necesito la cédula, porque es como la cédula de mi predio, a ver cómo aparece actualmente, y con eso la traen a Hacienda y hacen el proceso de corrección, que es lo que debe darse. Bueno, después de eso, y en vista de que seguimos insistiendo, porque el señor alcalde, en una reunión que tuvimos allá con el señor Héctor en la oficina el año pasado, cuando llegó esa resolución, que por cierto esa resolución llegó con todos los datos, y el alcalde nos las mostró así de lejitos, y entonces allá decía, uy, no puede ser, porque aquí hay unos finqueros, ¿cómo les van a corregir a ellos? Bueno, nunca nos dio esa
pues era como una información que venía entre las dos entidades, pero era como, digámoslo entre comillas, que era reservado. Pero se solicitó la resolución y bueno, se comprobó que ahí habían unas personas que de los que nos acompañaron a las protestas eran muy poquitos los que les habían corregido. Ya después de eso entonces se realizó el otro proceso de, bueno, venga, es que, ¿qué pasa con los otros predios de las veredas? Entonces, la explicación fue la siguiente: tenemos una zona homogénea, esta es la zona homogénea. Dentro de esa zona homogénea hay unos predios, y esos predios son los que vamos a corregir de la primera resolución, que es la 140. Ya, entonces, en vista de que presionamos en el Congreso, en la Procuraduría, en la Contraloría, en Notariado y Registro, porque pues por aquello de las cosas me hice muy amigo de su momento, de la que estaba haciendo IBC, Inspección, Vigilancia y Control, y me ayudó. Entonces ayudó a presionar desde allá. Por cierto, Notariado y Registro tiene, mejor dicho, está que sale la resolución donde posiblemente tendría que suceder eso, de que van a sancionar al municipio. Y que el IGAC también va a recibir una sanción, porque si nosotros lo comparamos con la proporcionalidad con lo que sucedió en Soacha, aquí fue peor. Entonces, no sé qué irá a pasar. Bueno, de todas formas, entonces, de la zona homogénea, les estaba comentando que entonces el coordinador regional, que se llama Luis Carlos Ramírez, ya han cambiado 3 veces el coordinador regional. Aquí tengo 3 tutelas que se hicieron y hubo un desacato, entonces ya se le acumularon los desacatos y pues le tocó prescindir de los servicios del que había antes, que se llamaba Camilo Rodríguez. Entonces el coordinador me dijo, vea, es que vamos a hacer una segunda zona, entonces esta es la zona 1 de zona homogénea, aquí hay una segunda zona y vamos a incluir otros predios. Entonces le comentamos, pero tiene que ser también la parte rural de los otros del municipio, entonces están otras veredas, ahí se las nombré. Y entonces dijo, sí, vamos a mirar a ver. Resulta que ya salió la resolución, salió el 15 de diciembre del año pasado. La resolución es la 25.000.0096 y en esa resolución que le compartí al doctor Pedro, porque cuando me dicen allá que aquí en el municipio no han corregido cuando empezaron a entregar los recibos y yo sabía quiénes eran los que estaban dentro del listado y dijeron, no, vea, es igual. Y fui a la oficina y le dije que si él sabía de esa resolución y él me dijo que no. Yo no me da pena decirle, yo no le creí, porque como así que una entidad seria como es el IGAC, no, y ahí dice, comuníquese, lo mismo, dice que debe informar a Supernotariado y Registro y al municipio para que el municipio esté enterado y empiece a hacer los ajustes. Resulta que no sé qué pasó, la resolución nunca llegó acá, hasta el 13 de este mes, que fue cuando yo le entregué la resolución en físico, y además esa resolución tiene un error porque le colocaron fecha del 2024 y es 2025. Pero bueno, digamos que es un error de forma y que se le fue el número ahí a la secretaria. Vamos a lo grueso de aquí el problema, porque es que hay 534 ciudadanos que el IGAC dice, la resolución dice, comuníquese, publíquese y cúmplase. Entonces, en ese orden de ideas, la resolución está diciendo 534 ciudadanos que se les debe corregir el avalúo catastral, que yo hice un promedio, teniendo en cuenta varios sectores, sobre todo de San Martín, el promedio está entre 76% y 89%, el máximo. Imagínense el error tan grande que tenía el IGAC en el avalúo catastral de los predios. Entonces, un predio que valía 4.500 millones, supuestamente que el tipo era millonario, el propietario, le pasó a 800 millones. Una persona que tenía 3 predios, 12.500 millones, le quedó en 2.500 millones. Entonces usted dice, el IGAC nunca reconoció eso porque no lo reconoció. Pero entonces a nosotros la resolución nos da la razón de que sí había un abuso por parte de la entidad máximo ente catastral.
Entonces, debido a todo eso, ¿la propuesta cuál es? Requerimos le voy a comentar, no sé si se puede hacer o tengo que hablar con el que administra el municipio, porque requerimos que, yo sé que a ustedes les llegó hasta la semana, hasta el 13 les llegó la resolución y es más, la resolución llegó sin corrección, o sea, llegó normal, como si no se hubiera hecho nada, porque el IGAC tiene un rollo allá bien grande, porque nosotros como veeduría creamos 3 veedurías más y una es la nacional, que es de catastro, y eso también ha ayudado a presionar. Pero lo que nos pudimos dar cuenta es que tienen una situación allá bien complicada porque no hay personas que estén allá como apoyándolo, o sea, tienen poco personal y personal no capacitado. ¿Qué sacamos con personal? Lo que pasó aquí con los que estaban haciendo la actualización, simplemente personas ahí por cumplir, pero no tenían conocimiento. Entonces, pues la propuesta número 1, para que ustedes miren a ver si pueden apoyar o si hacen algún tipo de procedimiento o proceso en este caso. Requerimos que cuando el IGAC envíe la base corregida, porque ya el viernes estuvimos hablando con el director general del IGAC, Luis Carlos Marulanda Morales. Ese día, entonces, nuevamente, 2 veces este mes hemos hablado con él. Ese día nos pudimos, o sea, intercambiamos ideas y, bueno, ya redondeó. La solicitud, entonces le dijimos, no, pues la idea es que, primero que todo, necesitamos que usted envíe la base. Segundo, el municipio, pues apenas tenga la base, la corrige. Pero en este orden de ideas, no sé cuál será la estrategia, pero tendría, digamos, no se me ocurre decir que congelen o que den más plazo para esos 534 usuarios que están dentro de la resolución, pero que no pueden recibir el beneficio porque mientras no le envíen la base corregida, el Hacienda no puede hacer nada. Entonces, pues esa es como una de las solicitudes. La segunda cosa que hablamos allá es que... Por favor, don Libardo, lleva 17 minutos. Ya, tranquilo. La segunda cosa es que desde la alcaldía se habilite, porque le pregunté, ¿y cómo hacemos? La gente tiene que ir hasta allá a notificarse individualmente, y dijo que sí. Entonces, 534 personas del municipio ir al IGAC. ¿Por qué no viene el IGAC acá y hacemos el proceso? Entonces la idea es que se acordó eso, que van a ver la estrategia con el administrador, a ver se habilita un sitio aquí para poder entregar las resoluciones. Bueno, entonces la otra, una pregunta para el doctor Pedro. No sé cómo se liquidó para los predios que ya este año, porque es que ya llegó la resolución, o sea, el IGAC no mandó la resolución de corrección de los predios, pero la que sí llegó eficientemente fue la 0039. Don Libardo, el señor Rosso le va a dar los 10 minutos que le corresponden para que usted redondee la intervención, gracias, y haga las solicitudes que hay que hacerle. Listo, a la Secretaría. Muchas gracias. Bueno, entonces la resolución es la 25.000.0039. No, esa es la que dice que no, esa ya es otra. Esa es la resolución esa resolución. Vea, la que salió de los 158 fue la 140. La de 2024. La segunda resolución es la 0096 de los 534 que se emitió el año pasado. Pero habían emitido una anterior que es la 039 creo que es, donde sí muy... Aquí está. Les voy a leer. Por medio de la cual se ordena 25.000.0039, por medio de la cual se ordena el inicio del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana, porque ya se cumplieron 5 años. Entonces lo que yo quiero saber es cómo se va a liquidar en la zona urbana, teniendo en cuenta que esta resolución debe regirse cuando ya se cumplan 5 años, o sea, este año.
Entonces, pues esa es como lo que les quería comentar y pues ya como para finalizar, y me parece es una recomendación para ustedes como consejo, para que por favor, la idea es incentivar la participación ciudadana. Yo iba a traer a un funcionario de la ONG, iba a traer un funcionario de la Veeduría Nacional para que nos también participara. Resulta que, pues yo entiendo que esas son las normas que deben cumplir, pero no sé, porque es que hacer venir a un funcionario para que firme el día de ayer y hacerlo venir hoy otra vez para que asista y dé la explicación, como que yo digo, no, venga, porque es que la idea es que participe la gente, y entonces usted dice, de pronto es como un obstáculo que le colocan a la gente, no sé, o sea, esa es mi percepción. Y lo otro es cuando hay una réplica, porque desafortunadamente el año pasado sucedió algo lamentable, cuando hay una réplica debe hacerse en el momento, sería el derecho, o sino que me muestren aquí en el consejo donde dice que una persona cuando participa no puede tener el uso de la réplica y se da para malos entendidos, cosas que no suceden. Entonces, también sería algo que ustedes lo tengan en cuenta para que quede claro cuando una persona venga a manifestar alguna situación, con todo el respeto del mundo y el cariño. Entonces, pues esa es la situación. Y ya para terminar, me solidarizo con el compañero opositor Carlos. También he sido hostigado, intimidado, amenazado. Lo que yo les mostré el día que me llevaron allá para la estación, entonces pues me da pena decirlo, pero esa fue la directriz que me dieron desde la ONG, que manifestara esto. Responsabilizo a esta administración de cualquier cosa que me pueda pasar de aquí en adelante. Entonces, estamos en una unidad investigativa, aquí hay cosas graves. Entonces vamos a ver, bueno, no sé, aquí este municipio desafortunadamente se ha vuelto violento. Imagínense con lo que pasó el muchacho, usted dice, pero venga. Y unos comentarios de personas que no conocen el municipio dicen, yo no voy por allá porque ese pueblo es violento. Entonces cuando usted dice, un señor que fue concejal en el 2013, lo desvivieron porque estaba haciendo una investigación precisamente de control, lo que debería hacer un concejal, y no se supo nada. Cogieron a una persona, pero pues ahí no se sabe. Entonces pues eso también era lo que les quería comentar. Ya no me extiendo más y muchas gracias por la participación, y pues no sé, estoy pendiente, cualquier cosa que necesiten, tengo las evidencias. Estas 220 folios es la evidencia de lo que se ha hecho, solicitudes, alcaldía, IGAC, supernotaría y registro. Y está el folio de los 600 folios, valga la redundancia, que son la materia prima base para la denuncia que se hizo para que estuviéramos en este momento en este estado, o sea, que ya tuviéramos un resultado. Es que pelear con el gobierno es difícil, unos simples ciudadanos peleando contra toda una institucionalidad, el gobierno nacional, porque es que es así. Entonces usted dice, bueno, logramos hacer eso, y aquí hay un mensaje: el que persevera alcanza, porque esto es de perseverancia, esto es, y no importa las amenazas y las intimidaciones, pero aquí estamos. Entonces, como dice el adagio y una frase, no me temblará ni la voz ni la mano para seguir denunciando. Entonces, muchas gracias a ustedes. A usted, don Libardo, pues aquí desde el Consejo Municipal, la corporación y en cabeza de la mesa directiva, pues lo que siempre se ha buscado desde este periodo es abrirles las puertas. Ustedes se pudieron dar cuenta que ayer pues vino el señor Rosso y no se pudo inscribir por los tiempos. Sin embargo, hoy se le dio la oportunidad, a pesar de que aquí tenemos pues algunos compañeros concejales que pelean por el tema del reglamento interno, que se maneje de manera estricta. No es que yo quiera o no quiera dejarlos intervenir, aquí usted se puede dar cuenta que se le dio más tiempo. Aquí la idea es que se pueda construir y no generar polémica
por nada, sino pues tratar de aportar a lo que más se pueda. Ahora con respecto a lo que su merced nos mencionaba, que tiene, pues que venía también un profesional en la materia, pues nosotros, o por lo menos yo, estoy de puertas abiertas a generar una mesa de trabajo aquí en el Consejo Municipal. Entonces, desde esa posición, yo creo que aquí los concejales están en toda la disposición también de venir a generar una mesa de trabajo y de que pueda expresarse también la persona que usted dice que iba a venir. Para eso también se le extendería la invitación a la Secretaría de Hacienda y a los que le correspondan también en el municipio, pues para adelantar también todos los trámites que se han venido, ustedes que han venido como veeduría realizando, y también pues la administración lo que se ha venido realizando. Voy a darle el uso de la palabra a algunos de los compañeros concejales que quieren intervenir acerca de lo que usted expresó, y enseguida vamos a escuchar al secretario de Hacienda para que le dé respuesta también a las solicitudes, a las inquietudes que ustedes tenían como veeduría y a la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Algo que es importante. El doctor Pedro tiene la resolución que le envió el IGAC el 13 de este mes, que es la última. Entonces, para que ustedes, no sé si ya la tengan, entonces para que puedan tener ese documento y pues de primera mano conocer cómo fue valorado los predios después de hacer las actualizaciones y correcciones. Listo, claro que sí. Nosotros pues solicitaremos por escrito que nos hagan a llegar una copia de esa resolución para darle estudio también desde el Consejo Municipal. Entonces, concejal Augusto Sarmiento tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la presencia de la comunidad que hace presencia para tocar este tema tan álgido. Es un tema que desde ya hace varios años se ha venido tocando en la corporación, y que de una u otra manera lo que se pretende es que a la comunidad se le brinde una respuesta oportuna, una respuesta donde la comunidad quede satisfecha de manera total, para que así puedan de una manera consensuada poder resolver estas inquietudes que ustedes han presentado. Yo quiero solicitarle al señor Libardo Rodríguez que por favor nos adjunte copia de las resoluciones que usted nos ha mencionado, porque en una de las que usted nos mencionó se habla de 534 usuarios, pero hay otra en la que usted nos dice que el Agustín Codazzi avala una nueva actualización catastral. Entonces, eso sí, quisiéramos que haya claridad, que nos envíe las resoluciones, con el propósito también que desde la Secretaría de Hacienda, bajo esas resoluciones o bajo la resolución donde se mencionan los 534 usuarios, pues se realice lo pertinente, los ajustes pertinentes, para que estos beneficiarios pues puedan verse abocados al beneficio que según usted desde allí está plasmado. Entonces solicitamos que nos envíen copia de si son 3, que nos las envíe todas al Consejo Municipal para poder hacer seguimiento a la Secretaría en lo pertinente, porque según usted también hay una donde avalan una nueva actualización bajo el catastro multipropósito que debe hacerse tal vez este año. Entonces, para que por favor nos las adjunte en los próximos días. Muchas gracias. A usted, concejal Augusto, tiene el uso de la palabra la concejal Sonia Espejo. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los presentes, compañeros concejales, nuestro equipo de trabajo. Un especial saludo y bienvenida a toda la comunidad que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí, pues expresando todas sus solicitudes, pues liderado por don Libardo, que es quien hoy los está representando. Muchas gracias por acompañarnos, y a toda la ciudadanía que nos ve a través de los medios de comunicación. Bueno, primero quiero expresar una felicitación a los integrantes de la veeduría, porque si lo que pues dicen las resoluciones no las conozco, hasta hoy pues tengo conocimiento de que el IGAC, digamos, de una u otra forma se está retractando o está haciendo esos cobros, esas correcciones en la liquidación del impuesto, pues es un gran logro que se ha tenido, y creo que don Libardo, don Arturo y todas las personas pues que integran la veeduría pues merecen un gran reconocimiento.
si esto pues así se ha logrado. Respetuosamente quiero pedir a la mesa directiva, señor presidente, que se pueda pues enviar un documento al IGAC en donde se solicite una explicación por qué no se entregó esta resolución a tiempo al municipio, a la Secretaría de Hacienda, porque vemos que ya hay una afectación, ya están liquidando digamos que el municipio pues en este momento dice, pues a mí nunca el IGAC me dijo nada, es lo que le entendía a don Libardo. El municipio dice, a mí el IGAC no me ha notificado nada, pues yo liquido los impuestos pues como está. Y pues necesitamos que el IGAC nos dé una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó esa información? Si la resolución está desde, finales de diciembre, pero debía llegar esa resolución mínimo en las primeras semanas de enero, para que Hacienda a su vez pudiera revisar los listados y reliquidar pues con los precios justos, como lo diga la resolución. Entonces sí pronunciarnos como corporación, presidente. Tercero, pues quisiera también que pudiéramos organizar una mesa de trabajo, si bien don Libardo dice, pues quisiera que exista una representación de una ONG, de la misma ciudadanía. Aquí siempre nos gusta la participación ciudadana, es importante tenerlos a ustedes porque pues sencillamente nosotros somos sus representantes y son ustedes, el pueblo, el que tiene pues la voz y los que están pues allá con esta problemática. Entonces es importante que hagamos un espacio más amplio. Es entendible que en un espacio de participación ciudadana donde está reglamentado, pues tenemos que cumplir, ¿cierto? Que hay unos tiempos específicos y pues debemos cumplirlos, pero eso no quiere decir que este sea el único momento o la única reunión donde se puedan tratar estos temas. Entonces sí podríamos, desde el Consejo Municipal, aunado con la veeduría, con don Libardo, con don Arturo, con todos los representantes, algunos concejales que quieran asistir. Don Libardo, si quiere, pues traer las personas que su merced menciona, pues yo creo que aquí el Consejo Municipal es de puertas abiertas para ese tipo de espacios de construcción institucional, y más si se trata de aliviar esa carga pues que se generó en el momento de la actualización catastral y que hemos venido pues con ese problema desde que se hizo o desde el momento de la actualización, que el IGAC por supuesto tiene que reconocer y pues tomar todas las medidas correctivas que se den en su momento. Entonces hay una solicitud y el doctor Pedro pues tomaría nota de parte de la veeduría o de los ciudadanos, si es que se puedan congelar los pagos del impuesto predial mientras llega el listado de corrección. Es lo que le entendía a don Libardo. Y entiendo que es con el ánimo de poder aprovechar ese 30% de descuento que ofrece la administración municipal, que fue impulsado aquí por el Consejo, para que pues los usuarios tengan ese alivio tributario al momento de pagar su impuesto, pero pues no pueden pagar ahorita con la liquidación que está sin la corrección que envíe el IGAC. Entonces ahí esa sería como una tarea para el secretario de Hacienda, cómo podríamos pues aliviarlos mientras se presenta esa corrección. Y bueno, no, siempre aquí bienvenidos, estimada comunidad. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Usted, concejal Sonia, tiene el uso de la palabra, el concejal Carlos. Gracias por el uso de la palabra, presidente. Buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, con una participación bastante grande, a la veeduría, a la administración, a los concejales. Bueno, de entrada tengo que decir que pues me solidarizo con Libardo por las situaciones que ha tenido que pasar en el marco de su trabajo y su labor como veedor. Hacer veeduría, hacer control, hacer oposición política necesariamente incomoda a la gente que tiene el poder, ¿sí? Hacer oposición y hacer veeduría incomoda al poderoso y por eso muchas veces no se ve bien vista, ¿sí? Pero así muchas veces lo llamen a uno de mil y mil maneras despectivas, pues el tiempo le termina a uno dando la razón y lo ha dicho Libardo. Si no hubiese habido una presión y un trabajo duro y que requiere situaciones incómodas, momentos donde la gente se molesta, pues no se tendrían los resultados que son esas resoluciones.
Entonces, de entrada, pues decirle que me solidarizo con usted. Yo, desde esta posición en la que estoy, también he denunciado abusos policiales que se han presentado en el municipio, que me parece que son injustificados, y pues cuenta con el respaldo de nosotros en ese sentido. Ahora, otro tema importante pues a tratar es que a mí me parecería muy interesante que acá en el Consejo se discutieran esos casos puntuales para poder comprender la magnitud de las afectaciones que se dan, ¿sí? Entonces, claro que es cierto que el reglamento interno tiene la participación ciudadana reglada, ¿sí? Es decir, cuando alguien viene a solicitar la palabra está arreglada, y es que 24 horas se inscriba, al otro día puede participar y tiene un tiempo limitado de 10 minutos, eso es cierto, ¿sí? Y está en el reglamento, y acá pues uno tiene que cumplir el reglamento interno. Más sin embargo, la posición en la que está, por ejemplo, ahorita Libardo, está avalado como defensor de derechos humanos, como veeduría, está constituida, legalmente constituida. Entonces pienso yo que podría darse un espacio acá en el Consejo Municipal, no donde se tenga que solicitar la palabra, sino más bien por el contrario, como Consejo Municipal invitemos a la veeduría a una sesión donde se discutan los temas de avalúo catastral, ¿sí? Que si bien nosotros reconocemos y tenemos claridad que no es de resorte únicamente de nosotros hacemos una parte en el tema tarifario y demás, el avalúo no es algo que nos corresponda a nosotros, y ya lo tiene claro Libardo, lo tiene claro Néctor, lo tenemos claro todos. No significa que acá en el recinto de la democracia, que trae el nombre de ese señor que está en ese cuadro, que es Luis Carlos Galán, no se pueda discutir temas de interés para el municipio, aunque sea para ir visualizando el panorama de las posibles soluciones que se puedan tener. Entonces, pienso yo que, por ejemplo, cuando el Consejo Municipal hace una invitación, le pongo el ejemplo, no sé, a Enel Codensa, ¿sí? Pues se puede dar más tiempo para que se pueda hablar, ¿sí? Cuando se hace una invitación desde el Consejo Municipal. Entonces, la posibilidad o la opción que yo le propongo a la mesa directiva es que se pueda hacer un espacio acá en sesión plenaria, donde se invite formalmente a la veeduría para tratar estos temas, y que pues no nos veamos, digamos que limitados con el tema de los 10 minutos que exige el reglamento, ¿sí? O sea, sí es cierto que está arreglado los 10 minutos de participación ciudadana cuando cualquiera interviene, pero no significa que no podamos hacer una invitación desde el Consejo para que en un espacio, en una sesión donde se debatan temas de actualización catastral específicamente, se pueda, digamos que, dar un espacio más amplio de tiempo, donde sí sería interesante conocer a profundidad los folios que presenta, por ejemplo, Libardo, ¿sí? Y pues de primera mano conocerlo por la veeduría, ¿sí? Por ejemplo, nos explicarán, miren, tal caso, ocurrió X y Y cosa, el incremento fue de tal porcentaje, mire, acá le muestro usted la evidencia, ¿sí? Eso podría ser una posibilidad que me parece a mí que es muy sana, que nos puede de pronto hacer ver más allá de saber que existe un problema, conocer a profundidad el problema en casos puntuales y específicos, y poder alimentar la discusión y el respaldo a la veeduría. Sí, porque pues nosotros no vemos simplemente porque sabemos que el avalúo no nos corresponde a nosotros, ¿sí? No por eso no podemos decir vamos a respaldar también, ¿sí? Empezar a presionar desde el Consejo con oficios, yo qué sé. Pero dejo a consideración también del presidente poder realizar en una sesión una invitación desde el Consejo Municipal para que pueda venir y exponer los casos sin el límite de tiempo de los 10 minutos. Tercero, otro tema importante, pues según lo que yo entiendo y en la intervención que hizo el veedor,
lo que se solicita entonces es un tiempo prudencial para el pago mientras se pueden hacer los ajustes de la nueva resolución, ¿sí? Me gustaría conocer pues las posibilidades desde lo legal por parte del secretario de Hacienda, sí, si es posible o no. Sé que nosotros podemos, digamos que dejar descuentos, podemos otorgar descuentos como Consejo Municipal, o sea, sí, descuento hasta tal fecha de pago, porque ya lo hemos hecho, pero no sé cómo sería un escenario posible para poder apoyar a la veeduría y mientras se puede, digamos que hacer las correcciones, que obviamente sé que salen que la notificación de la resolución sale del resorte de la administración, ya lo reconoció Libardo, pero evaluar ahorita las posibilidades que hay desde lo legal, desde lo permitido. Con eso pues miramos nosotros si podemos o no respaldar esa postura, porque pues nosotros también no podemos hacer nada lo que no esté en la ley, ¿sí? Mercedes, ustedes entenderán. Entonces, digamos que evaluar las posibilidades ahorita. Digo yo, pues desde lo legal evaluemos las posibilidades y miramos qué solución dar, que acá no creo que nadie esté en contra de eso, ¿sí? Listo, entonces eso por ese lado. Y lo último, pues decirles que nosotros siempre hemos estado muy dispuestos a apoyar, lo sabe don Héctor y lo sabe Libardo, ¿sí? Igual ustedes, desde acá, desde la curul del Pacto Histórico, nosotros siempre hemos estado muy abiertos a tocar puertas también, lo hemos intentado con don Héctor, en nuestro pequeño también grupo de trabajo que hay con los jóvenes, también siempre lo hemos respaldado. Entonces, yo me doy abierto a las posibilidades y a estudiar muy bien lo que se pueda o no se pueda hacer, ¿sí? Y desde las posibilidades tienen el respaldo de acá de esta curul. Muchas gracias. Usted, concejal Carlos, tiene el uso de la palabra del concejal Rubier. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a la comunidad que nos sigue en este momento, a ustedes, compañeras, compañeros concejales, al equipo de trabajo, a don Libardo, a don Héctor Rostro y a toda la comunidad que se encuentra aquí en el recinto. Quiero decirles que aquí el Consejo Municipal ha sido de puertas abiertas. Ustedes, lo que nos dice ahorita el concejal Carlitos, que es únicamente venirse a inscribir 24 horas antes y tiene una participación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el concejal Carlos, de poder tener en una sesión a la veeduría, y ojalá no solamente a esta veeduría, a las veedurías que existen en el municipio. Esta es una manera de nosotros darnos cuenta de primera mano de la problemática que tiene el municipio. Somos los mediadores y tenemos la administración municipal aquí, hacemos control político a cada una de las secretarías. Esa sería una de las mejores maneras de solucionar de primera mano, de manera casi que directa, la diferente problemática. Yo le entendí, señor Libardo, y si no es así, por favor me corrige, que las correcciones que están en la resolución 096, que son 594, deben trasladarse hasta el Agustín Codazzi para notificarse, por decirlo así. ¿Por qué no el Agustín Codazzi hace llegar las resoluciones una a una aquí al municipio? Digo yo, ¿por qué? O sea, si aparte de que fueron afectados, ¿por qué no le facilitamos? ¿O qué respuesta nos dieron allá del Agustín Codazzi? ¿O qué ha dicho la administración? También aprovecho ahorita pues al doctor Pedro Patiño, secretario de Hacienda, pues para que nos brinde una respuesta jurídica en relación a toda esta reclamación que se está presentando. También considero y apoyo lo que dice concejal Augusto de hacer como un tiempo considerable, pues si es viable, para que se congele como ese valor y ese descuento hasta que no se le solucione, teniendo en cuenta pues que ya tenemos una resolución. No sé si de pronto se pueda. Para eso se encuentra aquí el doctor Pedro Patiño, que es el secretario de Hacienda y quien nos va a dar la respuesta ahorita, y también don Libardo, que nos comente pues
qué es lo que está pasando o por qué el Agustín Codazzi dice que tenemos que ir a que los usuarios afectados, aparte que son afectados, tienen que seguir otra vez casi que siguiendo afectados, desplazándose y gastando su tiempo, gastando dinero para ir hasta Bogotá. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. ¿Usted, concejal Rubiera, algún otro concejal para hablar? Si quiere, contéstele para que ya empiece la intervención el doctor Pedro. Bueno, como les había indicado, en la reunión que tuvimos con el coordinador regional de Cundinamarca, Luis Carlos Ramírez, se le planteó que la idea no era hacer ir a 534, son 534 usuarios beneficiados, 534 personas ir a Bogotá a reclamar e individualizar su resolución, sino que el IGAC hacemos aquí un proceso con el municipio y que pueda establecerse un sitio de atención para expedir las resoluciones. Entonces ese es uno, puede ser aquí en el Palacio Municipal o la otra opción es por veredas. Entonces con las juntas de acción comunal establecer un punto de atención, realizar una convocatoria para que, por decir algo, se me ocurre, 100 personas de la vereda San Martín con los siguientes nombres asistan tal día a recibir la resolución. Eso es lo que se tendría que hacer. Entonces, pues ya que hablamos de eso, no sé qué estrategias, porque es que el municipio debe dar la información y publicar esto por un medio idóneo donde la comunidad se entere que se está sucediendo esta situación, para que los que están, porque es que como la resolución no trae nombres, la única forma de poder determinar quién es el propietario es ingresando el número catastral. Entonces, pues hay mucha gente que de pronto a estas alturas de la vida ni sabe que tienen una corrección. Entonces, pues eso es, ¿sí le aclaré su pregunta? Bueno. Bueno, Libardo, yo creo que también aquí desde el Consejo Municipal la idea que también se nos ocurre o se me ocurre a mí es que también desde aquí, desde el Consejo Municipal, se le oficie al IGAC para que efectivamente ellos vengan hasta acá, como usted lo menciona, y hagan las respectivas individualizaciones. Creo que son hacer la individualización de cada resolución a cada propietario. Entonces, exactamente, y primero pues conocer la resolución, pero pues digamos que en primera instancia se le va a hacer la solicitud desde el Consejo Municipal al IGAC para que haga ese trámite aquí en el municipio. Entonces, doctor Pedro, tiene el uso de la palabra para que por favor evacuemos primero el punto relacionado con el IGAC, ya que tenemos aquí a la comunidad. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial a todos los concejales, a la señorita secretaria, a la señorita de medios, a Paola, mi compañera, que se las presento de una vez. Ella es la abogada que en este momento está llevando el tema del cobro coactivo y es la persona encargada de analizar las resoluciones y darle solución a los contribuyentes. Doctor Alex trabajó hasta el 30 de diciembre del 2025 y ya pues una decisión administrativa no pudo continuar, entonces en su reemplazo está la doctora Paula, quien más adelante quiero que la corporación también le dé la palabra para que el punto 4 que tiene que ver con el cobro coactivo pues ella lo exponga. También quiero saludar a la comunidad aquí presente, a los veedores, ¿sí?, a la comunidad que nos escucha por este importante medio de comunicación. Sea lo primero decir que, como lo esbozó don Libardo, la responsabilidad de toda esta situación que se ha venido presentando con el catastro desde el año 2020 y 2021 que hicieron las actualizaciones es del IGAT, ¿sí? Y que el IGAT viene trabajando con una locomotora de vapor todavía. O sea, es sumamente dispendioso el trámite ante el IGAT. Muestra de ello es que hace ya 5 años se llevó a cabo la actualización catastral y aún estamos discutiendo
los temas de los avalúos, de los impuestos, ¿sí? Que no se le ha dado solución. Entonces, la verdad, el tema es bastante complejo. Pues desde mi óptica, a mí no me interesa quién haga la gestión ante el IGAD, ¿sí? Yo creo que lo más importante es que nosotros valoremos los resultados, y pues don Libardo, muy juicioso, me dio a conocer la resolución 096, él estuvo en mi oficina el 10, y después que creo que don Libardo fue al IGAD, entonces ahí sí me la enviaron, porque allá le dijeron a don Libardo que qué pena, pero era que se habían equivocado, no la habían mandado. Exacto, la habían traspapelado, fue lo que le dijeron a don Libardo, ¿sí? Sin embargo, siempre se estigmatiza al municipio. Aquí hay unas situaciones particulares con respecto a la resolución 096 del 15 de diciembre del 2025. Efectivamente, el IGAD está modificando zonas homogéneas y está pasando de unos predios a otras zonas y está haciendo un recálculo del avalúo de los predios que se encuentran en esas zonas. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda con esa resolución no puede actuar. ¿Por qué? Primero, que esa resolución no establece desde cuándo es efectiva. Con esa resolución que tiene el IGAD, porque esa resolución le dice es comuníquesele al municipio, pero es una resolución que envía la dirección del IGAD a una dependencia interna para que ajuste los avalúos. A nosotros simplemente nos están participando, dándonos a conocer esa resolución, y llegó hasta el 13 de febrero. Luego de que nos enviaron a nosotros esta resolución, y don Libardo tiene la copia del correo, a nosotros nos llegó un correo electrónico del IGAD donde dice que en los meses de marzo, abril, mayo estarán generando las resoluciones individuales de cada propietario. ¿Qué necesita la Secretaría de Hacienda para poder proceder? La resolución individual de cada contribuyente, ¿sí? En esa resolución individual es donde el IGAD nos va a decir: esta resolución aplica desde el año 2022 o desde el año 2023 o a partir del año 2027 o a partir del año 2026, como viene sucediendo. Aquí no dice aplíquese a partir del 2026 o a partir del 2027. Entonces, necesariamente requerimos la resolución individual, porque es que la resolución es un acto administrativo que expide el IGAD, y todos los actos administrativos tienen que tener notificación personal. Concejal Carlos, que usted es estudioso del derecho, son actos administrativos con notificación personal. Por eso es que les estaban diciendo que tenían que ir todos hasta Bogotá. Aparte de eso, las resoluciones, una vez notificadas personalmente y plenamente identificado a la persona que están con acta de que lo notificaron, tienen 2 meses para quedar ejecutoriadas. Dentro de esos 2 meses el contribuyente puede colocar excepciones, aceptarla o no, decir no estoy de acuerdo, corríjame en esto, cualquier excepción. Entonces, un documento que expida legal y que automáticamente notifica al contribuyente prácticamente no está en firme. Y hasta que el documento no esté en firme, no puede ser. Entonces, ese es un punto. Ahora, conozcamos la situación del IGAD. 5 años. Y aún estamos discutiendo este tema. Entonces, no creo que vayan a ser tan juiciosos que entre febrero y marzo o abril nos entreguen 534 resoluciones. ¿Sí? O sea, no lo creo. Ojalá sí lo hagan. Pero puede pasar un año para empezar a notificar a las personas y por resolución por resolución. Ahora bien, cada resolución
que expida el IGAD es un caso de análisis independiente de la otra resolución. Nosotros tenemos que entrar al detalle qué está modificando esa resolución. Generalmente lo que pretendemos es que modifique avalúos, y es posible que esas resoluciones vengan a avalúos hacia abajo, pero eso, concejales y comunidad, no garantiza de ninguna manera que el impuesto baje, porque es que el impuesto, o sea, nosotros decimos bajó el avalúo, bajó el impuesto, y eso no es cierto. Solamente en los casos en que se esté cobrando avalúo por tarifa plena, bajaría el impuesto, pero el municipio, pues inclusive a raíz de la misma situación de catástrofe que hizo el catastro, viene aplicando la ley 1995. Siempre hemos estado aplicando la 1995. ¿Qué dice la 1995? Eso es del 2019, que los predios cuyo avalúo sea inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el impuesto subiría IPC, que pagaron en el 2025, más el IPC al 31 de diciembre, y ese sería el impuesto a pagar en el 2026. ¿Sí? Entonces, IPC cerró en 5.1, 5.2. Ese sería el incremento para el impuesto del 2026, independientemente del avalúo, salvo que se nivele. Si al aplicar la 1995 el impuesto que resulta es mayor al aplicar avalúo por tarifa, entonces hay un principio de favorabilidad al contribuyente, ya no se le aplicaría la 1995, sino vamos a aplicar avalúo por tarifa, porque es beneficioso para el contribuyente. Los demás predios que superen los 135 salarios mínimos mensuales van IPC más 8 puntos, no puede pasar de ahí, ¿sí? Y esa es la norma que nosotros hemos venido aplicando en la Secretaría de Hacienda. Por eso la expectativa de que si a mí me bajaron el avalúo me va a bajar el impuesto no siempre es cierto, ¿sí? Hay casos, y ayer precisamente atendía yo a un contribuyente muy molesto, por cierto, porque le subió el avalúo, le subió el impuesto, perdón. ¿Y por qué le sube el impuesto? De hecho, le adjudicaron una nueva cédula catastral. Tiene una cédula catastral donde tiene un área de un lote de 341 metros, zona rural, y venía pagando con el lote zona rural. En la nueva cédula catastral que le apareció, ya aparece un área de construcción de 78 metros cuadrados. Claro, ese predio ya tiene una mutación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, yo no pago esto, y viene retroactivo al 2022, que cuando se hizo la actualización catastral. Por eso es que nosotros no podemos trabajar con la resolución 096 hasta que el IGAD no nos diga del 2022 en adelante tiene que corregir el avalúo, ¿sí? Entonces, el señor muy furioso dice que no paga porque él construyó su casa. Le dije, ¿cuánto hace que construyó su casa? No, yo la construí hace 15 días, y a mí nadie me regaló un bulto de cemento ni un ladrillo. ¿Cómo voy a pagar impuesto por eso? 15 años. Perdón, 15 años que construyó la casa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pasó la actualización catastral del 2021, y hasta ahora el IGAD le está incorporando la casa, la construcción. Exacto, no la hicieron. Yo le decía, siéntase favorecido que no le están cobrando 15 años de impuesto por la casa, porque es que el deber de las personas es legalizar la construcción. ¿Cómo se legaliza una construcción? Mediante una escritura pública, y se manda al IGAD para que la tengan presente. Entonces, son situaciones que se vienen presentando. Les pongo otro escenario. Ayer también una señora
llegó a hablar conmigo un poquito también molesto, porque llegan molestos, de que por qué le habían bajado este año el avalúo. Bajó el avalúo, sí, que por qué le habían bajado el avalúo, sí, que ella nunca había solicitado que le bajaran el avalúo porque ella se está viendo perjudicada, sí. Entonces son casos que presentan. Y mira, el concejal Rubier no me deja mentir. Antes de iniciar esta sesión me lo comentaba un amigo del concejal Rubier, ¿sí?, a quien también se le vio reflejado que le disminuyeron el impuesto, ¿sí?, y él no está de acuerdo. ¿Cómo así que me bajan el impuesto y a mí esto me viene a afectar porque tengo una serie de compromisos en otros lados? Entonces son las situaciones que se están presentando. Dentro de ese contexto, que no todas las cosas son matemáticas, cuando las resoluciones empiecen a llegar, la Secretaría de Hacienda sí va a corregir lo que tenga que corregir. De hecho, hasta la fecha lo hemos hecho. Y si la Secretaría de Hacienda tiene que devolver plata, la tiene que devolver porque es, ¿sí?, un mayor impuesto cobrado, y lo hemos hecho. Ustedes pueden averiguar, a mucha gente le hemos devuelto plata. Hay unos saldos pequeños, 50.000 pesos, 60.000 pesos a devolver, y a veces dicen dejémoslo como un abono para el año entrante, y lo dejan. En este momento, y Paula lo sabe, hay un contribuyente que nos toca devolverle 135 millones de pesos de predial. Esa reclamación la hizo el contribuyente a finales de diciembre, y hasta el momento nosotros no le hemos devuelto los 135 millones de pesos porque hasta ahora estamos recaudando el predial. En el mes de enero no se recaudó absolutamente nada, y si el municipio no recauda, pues no tiene sus ingresos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cada situación de cada contribuyente es un caso particular, y nosotros vamos a hacer el ejercicio. No lo hacemos directamente porque nosotros tenemos que acudir al proveedor del software para que nos entre a modificar los avalúos, pero tengamos presente, no siempre la reducción del avalúo lleva a una reducción en el impuesto predial. Puede que de pronto inclusive suba, ¿sí?, o quede igual. Eso depende del análisis que se haga por cada caso particular. Entonces, retomando ya de lo que decía el señor veedor respecto al tema del IGAT. Bueno, antes de eso, yo les pongo el siguiente panorama, señores concejales y comunidad. ¿Qué pasaría si las 534 resoluciones que llega del IGAT, a todos hay que devolverles el impuesto predial? ¿Sí? O sea, fiscalmente hay un desbalance enorme para el municipio, ¿sí?, que si nos toca hacerlo, pues no hay ni modo, porque el contribuyente tiene toda la razón, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer el municipio? Reducir su presupuesto, porque nos toca reducir todo el recaudo del impuesto predial, ¿sí?, reducir, o sea, cualquier cantidad de actividades, aplazar otras que de pronto están apalancadas con esos recursos, ¿sí? Sería realmente una situación que podría estarle generando al municipio un déficit fiscal al cierre de la vigencia. Nos tocaría tomar medidas inmediatas si nos toca hacerlo de esa manera. Nosotros recaudamos aproximadamente 6.000, 7.000 millones de pesos de impuesto predial, de una vigencia, un año. Y si nos toca devolver 4, si nos toca devolver 22, 23, 24, 25 y parte del 26 de los que han pagado, ¿eh?, créame que la situación financiera para el municipio sería sumamente lamentable. Afortunadamente el municipio ha crecido, estamos en 5ª categoría. ¿Y cuál es la idea de la administración? Sostenerse en 5ª categoría y entregarla en 5ª categoría. Pero ante un descalabro de las finanzas, el municipio vuelve a caer en 5ª categoría. Sí, a sexta categoría, porque pues el golpe financiero es bastante duro. Yo quiero que lo tengan en contexto, no es una alarma que les esté generando a ustedes, que les esté dando susto, pero es una situación real que puede suceder.
Llevemos la misma situación a nuestros hogares. Sí, claro, por culpa legal. Llevemos la misma situación a nuestros hogares. Generalmente en pareja trabajamos. Trabaja la esposa y trabaja el esposo y entre los dos sostienen el hogar. Y se queda uno de los dos sin empleo, pues quedaría solamente un solo salario soportando todos los gastos de la casa. ¿Y qué pasa si los dos pierden el empleo? ¿Qué puede suceder? Pues hombre, toca, mejor dicho, acudir por allá a la familia para que le ayude a uno. Entonces esa es la situación del panorama con respecto al impuesto predial. Ahora bien, lo dice el veedor, tan pronto nos llegue la base de datos, pues nosotros vamos a empezar a corregir lo que la resolución nos ordene, ¿sí? Porque lo que expida legal mediante un acto administrativo, ojalá ejecutoriado, es una orden para el municipio y nos toca hacerlo. No es fácil porque pues la Secretaría de Hacienda tampoco tiene todo un personal robusto que nos podamos dedicar a esto, ¿sí? Porque ahí se manejan áreas. Ustedes ven en la Secretaría de Hacienda 7 personas, pero cada uno maneja un área totalmente independiente. Entonces, en cobro coactivo está Paula, que sería la encargada de empezar a revisar todas esas resoluciones, más lo del cobro coactivo, más la fiscalización de industria y comercio. O sea, es un trabajo dispendioso. Ahora, lo segundo que decía el concejal, el veedor es: el municipio debe corregir. Sí, señores, vamos a corregir, lo estamos haciendo, ¿sí? Y lo seguiremos haciendo, basados en las resoluciones que cada persona traiga. Eso sí les voy a pedir el favor a los que me escuchan. Los que se desplacen a Bogotá y sean notificados de una resolución, por favor regálenos una copia. Y con esa copia nosotros vamos trabajando. O mándenos un oficio allegando la copia a la Secretaría de Hacienda. No esperemos a que el IGAD nos la envíe, porque pasa como pasó con la resolución 096, que nos la enviaron casi 2 meses después. Y eso porque don Libardo estuvo allá. El otro punto que proponen, que congelar o dar más plazo, ¿sí? Desafortunadamente yo tengo que decirles, no se puede. O sea, y no les voy a decir, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, sí, no se puede, tajantemente no, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que yo les estoy diciendo. La administración junto con el consejo aquí se debatió un proyecto que salió aprobado, en el cual hasta el 15 de marzo hay un descuento del 30% del impuesto. Es el municipio de la zona con el descuento más alto que haya. Generalmente no pasan del 15%. Y vuelve a la misma situación. Tenemos que ser responsables desde el punto de vista fiscal con las finanzas del municipio. O sea, el secretario de Hacienda tiene que ser muy responsable con sus finanzas. Entonces, es difícil congelarlo o darle un más plazo. Ahora bien, esto no lo puede hacer la administración sola. Tendríamos que estructurar un proyecto de acuerdo, presentarlo a la corporación para que la corporación lo debata. Ahorita ya se acaban las sesiones el sábado, que es 28, las sesiones ordinarias. Si no hay unas sesiones extraordinarias, iríamos hasta mayo para presentar un proyecto en mayo, cuando ya prácticamente se han vencido los plazos para el pago del impuesto predial y ustedes serían afectados que no se acogieron a ese descuento. ¿Cuál es la invitación? Como se ha venido haciendo o como han venido pagando. Paguen el impuesto predial dentro de los plazos establecidos, ¿sí? Acójase en el descuento del 30% antes del 15 de marzo, que si hay que devolverles en el momento de reliquidar un impuesto, nosotros le devolvemos lo que haya excedido, ¿sí? De ese 30%, si nosotros vamos a reliquidar un precio, ese 30% lo aplicamos al nuevo avalúo y la diferencia se la devolvemos. O sea, el contribuyente de ninguna manera va a perder, pero sí se puede beneficiar con el 30%. Que no lo pague de manera oportuna, no hay una herramienta
que pues, le podamos decir a ustedes, no lo paguen y le vamos a sostener el 15% por un periodo más. Aparte de eso, el 30% hasta el 15 de marzo y hasta el 15 de abril el 20%, que son unos descuentos muy generosos para los contribuyentes. O sea, en 2 meses, señor. Concejal Augusto tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo considero, señor secretario, que usted lo que ha manifestado es cierto parcialmente. Yo lo que creo es que nosotros, una vez se tengan las resoluciones donde se hacen las correcciones, sí podemos generar un descuento en los intereses y podemos presentar un proyecto para que en el estatuto tributario de manera transitoria, fíjese bien, se le pueda otorgar un descuento en intereses al contribuyente que está afectado en este caso. Eso sí lo podríamos hacer el próximo año si tenemos las resoluciones, porque ya en el estatuto anterior lo hicimos y otorgamos unos descuentos de intereses del 80%, que lo podríamos llegar a aplicar si tenemos las resoluciones para los descuentos. Óigase bien, para el descuento de intereses por mora. Intereses por mora. Entonces, eso sí lo podríamos revisar en el estatuto tributario. Gracias. Doctor Pedro. Sí, pero no está. Espera. Bueno, voy a continuar, pero de una vez voy a retomar lo que dice el concejal Augusto. Concejal Augusto, no es posible. Y no es posible porque es que los descuentos que usted habla del 80% obedecieron a la ley 1066, ¿sí?, que estableció una amnistía de impuestos a nivel nacional. Si nosotros no tenemos una ley del orden nacional para aplicar los descuentos, no lo podemos hacer. Sí, no sé si existe otra figura, pero mientras no tengamos el marco normativo a nivel nacional, no podemos descontar intereses, ¿sí? Y la que se hizo del 80% fue para todos los predios, para todas las deudas, las multas que tenía la DIAN, todo, vehículos, todo, el 80%, y muchos municipios lo aplicaron basados en la ley 1066, doctora, 1066, sí, exactamente, ¿sí? Y esa ley estableció esos descuentos por un plazo, era como hasta el 30 de agosto, algo así, siempre y cuando aplicaba el descuento de los intereses hasta el 80%, siempre y cuando la persona o el contribuyente se pusiera al día con los impuestos. O sea, no era que yo me acojo al descuento del 80%, pero no pago los impuestos. Yo pago y me acojo, ¿sí? Entonces, me dan el 80% de los intereses, pero pago el impuesto de lo que quede pendiente. Entonces, es una norma que necesariamente la tendríamos que hacer del orden nacional, pero no la podríamos hacer de esa manera. Pero siguiendo con lo que estamos hablando. Entonces, no es posible congelar, ni tampoco es posible dar más plazo, porque pues tendría que ser con el Consejo, y considero que los descuentos son lo suficientemente amplios como para el pago. Que se habilite un sitio. Claro, deudor. Ahí puede, aquí en la misma, le ofrecemos un espacio en la Secretaría de Hacienda para que ahí ubiquemos un escritorio o un computador, lo que necesite, y que hagan la colita ahí con las personas y puedan notificarlos en la Secretaría. Cuente con eso. Sí, es lo de menos. Ahora bien, hay otro tema, y es el siguiente, que es un tema álgido. Hablan de la resolución 039, en la cual se establece que el catastro multipropósito para el municipio de Gachancipá. La ley 44 del 90 dice claramente que cada 5 años hay que hacer catastro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay municipios como el caso de Mosquera que lo hace todos los años. Y se evita exactamente las situaciones por las que está pasando el municipio. ¿Por qué? Porque si el municipio deja 20 años en hacer un catastro, pues obviamente los precios son totalmente desbordados, porque un avalúo de hace 20 años, subiendo todos los añitos un 3%, no se asemeja a la realidad, y de pronto es un predio que inicialmente era un lote y ahora hay un edificio. Entonces son muchas las circunstancias. Entonces, por la ley, pero sí quiero dejar claro lo siguiente. El año pasado
junto al señor alcalde, tuvimos 2 reuniones con el director territorial del IGAD. Una allá y otra acá. ¿Sí? Y en las 2 reuniones se le dejó claro al IGAD que el municipio no acepta una nueva actualización catastral en Gachancipá. De hecho, podemos llegar al Consejo 2 oficios que se hicieron en cada ocasión con respecto a la resolución 039. Los 2 oficios, uno con la firma del alcalde y del secretario, en el cual nos oponemos de manera rotunda a que el IGAD haga otra actualización catastral en el municipio hasta que no se subsane toda la problemática que haya habido. ¿Sí? Sí. No sé si eso nos debe a nosotros más adelante un disciplinario, pero seríamos nuevamente irresponsables en aceptar una nueva actualización catastral para el municipio. Sí, claro, vale plata. Claro que la multipropósito como que la paga el Estado, sí, pero no se aceptó esa actualización, concejales, por parte de la administración. Sí, concejal, yo le llego la copia de los 2 oficios, me toca buscarlos, en el cual se le dijo al IGAD que no aceptábamos una actualización multipropósito en el municipio. ¿Sí? Y ellos vienen insistiendo porque pues ellos también tienen la orden de hacerlo, pero nosotros nos estamos oponiendo. Al menos mientras esté esta administración no se va a hacer esa actualización. Concejal, solicitan la resolución 096, creo que es el concejal Augusto. Sí, al finalizar, presidente, al finalizar esta sesión entregaremos la copia física de la resolución 096 para que ustedes la conozcan. Ya lo demás es cuestiones de comunicaciones con el IGAD, las mesas de trabajo, todo el mundo lo dijo. Entonces, concejales, eso es prácticamente el término general, es la respuesta a lo que ha planteado la veeduría. ¿Sí? No estamos en contra de ustedes, ¿sí? Pero sí nos toca actuar. Señor veedor, tiene un minutico para que por favor redondee ahí. Teniendo en cuenta que sí, se presentan casos donde la gente dice, pero si yo no hice ninguna solicitud de que me corrigieran. Entonces, precisamente para eso es la notificación individual dentro de la resolución. Entonces, dentro de ese documento usted lo revisa, si no está de acuerdo de que le quedó muy bajito, no sé, porque son las contradicciones de la vida. Entonces ahí puede decir que no está de acuerdo lo que sucedió y pues allá, no sé, iniciarán un proceso distinto para establecer cómo le quedaría. Entonces eso es lo que, porque ese tema lo hablamos con el doctor Marulanda y con Luis Carlos Ramírez y comentamos la situación. Entonces en la resolución usted dice que no se allana a ese procedimiento y que pues entonces no está de acuerdo y simplemente mirarán a ver cómo lo corrige. Entonces, muchas gracias. Yo creo que si no hay nada más que necesiten que les informe, entonces pues eso era lo que se les quería comentar. Yo tengo las resoluciones, pero pues sí es muy... Muchas gracias para todos, entonces estén muy bien. A toda la comunidad, muchísimas gracias por hacer presencia en el Consejo Municipal. Doctor Pedro, entonces puede continuar con sus respuestas del cuestionario del control político que le fueron allegadas, por favor. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque en sí lo que se va a tratar hoy, pues aparte del cobro coactivo,
hasta luego, es un informe financiero que lo analizamos cuando estábamos acá debatiendo el superávit, que el tema presupuestal, que el tema de dónde salieron los recursos. En sí son las dos preguntas. Cuestionario de preguntas. Dice: rinda un informe detallado sobre el porcentaje de avance físico y financiero de las metas del plan de desarrollo. La Secretaría de Hacienda tiene dos metas. Tenía una hasta el año pasado, cuando modificaron el plan de desarrollo y se incluyó otra meta. Entonces, la primera meta es aumentar en un 12% el recaudo de los tributos municipales. Este objetivo se encuentra cumplido. Entre el 2024 y el 2023 el promedio fue de 18.5%, ingresos corrientes en 2023 18.000 millones, 2024 20.000, una variación del 11%, ingresos no tributarios 9.842 en el 2023 y 12.248 en el 2024, una variación del 24.44% y un promedio del 18.5%. Entre el 2025 y el 2024 tuvimos una variación del 18.45%. Entre el 2025 y el 2023 la variación del crecimiento de los ingresos fue del 41%. Tenemos la meta adicionada que es realizar el saneamiento contable. Aún no se ha contratado. Yo solicité al comienzo, cuando manejábamos presupuesto, y eso que tengo a cargo la responsabilidad del presupuesto y las finanzas del municipio, pues el alcalde es el que ordena. Solicité 300 millones de pesos para hacer el saneamiento contable, porque es un proceso bastante dispendioso, y me asignaron solamente 100 millones de pesos. Entonces, con 100 millones de pesos vamos a ver si adelantamos ya este año. No lo hicimos en el mes de enero, porque teníamos que evacuar toda la contratación de manera directa, que fue prioridad, y esta nos puede esperar porque esto es un concurso de méritos. Pero sí esperamos que por ahí a mediados del marzo ya estemos colgando los pliegos, al menos para que nos levanten el inventario de todos los bienes del municipio. Tenemos acá el informe detallado sobre el estado financiero del municipio. Nosotros acá esbozamos el tema del presupuesto inicial, las adiciones, presupuesto definitivo, los recaudos, el mayor recaudo, el porcentaje de recaudos, concejales, que eso lo veíamos acá cuando la concejal Sonia nos preguntaba. Entonces, creo que ya está. No sé si ustedes quieran, yo continúo, no tengo problema, presidente. Yo considero que ya nosotros, pues esto ya estaba bastante abordado, entonces yo creo que puede continuar con la presentación. Comportamiento de ingresos, comportamiento del presupuesto de la agencia de Bueno, todos estos ingresos. Voy a darles el resumen de los ingresos, que fue de la siguiente manera. En 2025 el municipio tuvo ingresos por 52.177 millones de pesos desagregados de la siguiente manera: ingresos tributarios 18.416 millones, no tributarios 14.604 millones de pesos y recursos de capital 19.155 millones de pesos. Los ingresos de capital fueron: rendimientos financieros 74.220.000 pesos, por convenios se adicionaron 2.367 millones de pesos. Por cancelación de reservas, 2.514 millones de pesos, que es la plata que estaba en el hospital, en el convenio 628 de la Secretaría de Salud, y que ya prácticamente se reintegraron. El superávit 2024 fueron 10.590 millones de pesos, y hay una vigencia futura que tiene que ver con el centro cultural por 3.608 millones de pesos. Eso nos suma 19.000 millones de pesos de recursos de capital. Tenemos acá la ejecución del presupuesto del año 2025. Tuvimos un presupuesto definitivo de
177 millones de pesos y tuvimos compromisos por 45.859 millones de pesos y un porcentaje de ejecución total del 87.9%. Esto desvirtúa que no todos los recursos fueron por no ejecutar. Sí. La administración central, el tema de funcionamiento tuvo 7.938 millones de pesos y tuvo compromisos por 7.669 millones de pesos con un porcentaje de ejecución del 96.6%. Administración central, 6.815 millones de pesos de presupuesto definitivo, compromisos de 6.583 millones de pesos, una ejecución del 96.6%. La personería, se le asignaron de manera definitiva 284 millones de pesos, ejecutó 284 millones de pesos, un porcentaje del 100%. El Consejo tuvo una asignación de 608 millones de pesos, ejecutó 580 millones de pesos para un porcentaje de ejecución del 95.4%. La unidad de servicios públicos, presupuesto definitivo 230 millones de pesos, unos compromisos de 221 millones de pesos y una ejecución del 96.1%. Sí. Presupuesto de inversión. Presupuesto de inversión de manera definitiva fueron 42.190 millones de pesos, tuvo compromisos de 36.196 millones de pesos, tuvo un porcentaje de ejecución del 85.8%. Sector justicia y del derecho, se le asignaron 72.000 millones de pesos, ejecutó 70.000, un porcentaje del 97.9%. Agricultura y desarrollo rural, un presupuesto de 161 millones de pesos, ejecutó 103 para un porcentaje de ejecución del 64%. Salud y protección social, un presupuesto definitivo de 9.579 millones de pesos y compromisos por 9.328, una ejecución del 97.4%. Minas y energía, un presupuesto de 743 millones de pesos, ejecutó 277 millones de pesos y alcanzó solamente el 37.3%. Esos recursos que no se ejecutan son los que hacen parte también del balance por no ejecución. Entonces, minas y energías con el 37%. ¿Dónde voy? El sector de educación es uno de los sectores que también tiene muy buen presupuesto, 1.759 millones de pesos. Tuvo compromisos por 1.674 y una ejecución del 95.2%. Tecnologías de la información y las comunicaciones, presupuesto de 26 millones de pesos, es uno de los presupuestos más frágiles del municipio, ejecutó 25 millones de pesos y solo alcanzó el 99%. Transporte, sector de vías, transporte de la Secretaría de Obras Públicas. Tuvo un presupuesto de 7.456 millones, ejecutó 5.812 millones de pesos por una ejecución del 78%. Ambiente y desarrollo sostenible, 1.496 millones de pesos, ejecutó 1.166 millones de pesos por un compromiso del 78%. Aquí tiene incluida la compra del predio, que era uno de los sectores que venía bastante rezagado. Cultura, 5.781 millones de pesos, ejecutó 5.402 millones de pesos para un total del 93.4%. Comercio, industria y turismo, 499 millones de pesos, ejecutó 447, 99.8%. Vivienda, ciudad y territorio, 5.856 millones de pesos, compromisos por 4.343 millones de pesos, una ejecución del 74.2%. Inclusión social y reconciliación, 2.777 millones de pesos, ejecutó 2.642 millones, un avance del 95.1%. Deporte y recreación, 1.863 millones de pesos, ejecutó 1.062 para un porcentaje del 57.1%. Deporte. Sí. Gobierno territorial,
4.169 millones de pesos, compromisos por 3.837 millones de pesos con una ejecución del 92.1. Esa es la ejecución por sectores, concejales. ¿Sí? El siguiente punto es el informe del superávit, ese ya lo analizamos acá, ¿sí? Está debatido. El otro es el tema de las acciones del cobro coactivo. Entonces le doy la palabra, si ustedes bien lo tienen, a Paula, es la abogada de la Secretaría de Hacienda, de manera muy breve, muy sucinta, saquemos el informe. Buenas tardes para todos, me presento nuevamente, mi nombre es Paula Rodríguez. Bueno, haciendo referencia al punto número 4 de informar cuáles son los casos pendientes y resueltos por actualización catastral, que es lo que veníamos hablando al principio, que lo abordó el doctor Pedro. Entonces, por una parte vemos los resueltos que durante el 2024 y 2025, yo revisando los expedientes físicos, se verificó que tienen un número de 44 solicitudes resueltas. Doctor, ¿lo puedes pasar un momento? Acá se evidencia, nombramos a los contribuyentes y las resoluciones del IGAC por las cuales ellos modificaron. En diferentes resoluciones se modificaban zonas o se modificaba avalúo, como lo mencionaba el doctor Pedro, eso varía en cada caso. ¿Puedes devolver, por favor? En cuanto a los casos pendientes, en este caso me vuelvo a mencionar la resolución que ya habíamos tratado, teniendo en cuenta que es hasta esta notificación que nos hace en primera medida el veedor de manera, digámoslo así, informal en la Secretaría de Hacienda, que posteriormente podríamos asumir que él hizo entrega también copia a Personería, porque Personería pues nos hizo una solicitud de manera formal, unas preguntas respecto a esta resolución y nuevamente nos notificó esta resolución, pero posteriormente es cuando tenemos la notificación oficial de la entidad competente, que es el IGAC. 3 días después, que fue el 13 de febrero, vuelve a llegar un correo de ellos mencionándonos que en el como ya lo ha mencionado el doctor Pedro, en el transcurso de febrero, marzo y abril llegarán aquellas resoluciones individuales, que esas son las resoluciones por las cuales yo me puedo basar para poder emitir una resolución y poder decidir algo al respecto. Entonces, como casos pendientes podríamos decir que son esos 434 predios, que obviamente hay que entrar a revisarlos en el momento que llegue las resoluciones individuales, pero hasta entonces pues no podemos actuar con esa resolución, porque no brindan una información suficiente para entrar a estudiar cada caso en concreto. Es decir que por el momento tendríamos pendientes 534, sin embargo en el transcurso de la semana han llegado más o menos 3 peticiones anexando su respectiva resolución, que se entrará a revisar específicamente cada uno para poder resolver. En cuanto a los resueltos, pues esto sí hay que tenerlo también muy en cuenta, que se evidencie que realmente sí se han dado trámite a las resoluciones, se han hecho devoluciones de dineros o en dado caso cuando solicitan que quede para la siguiente vigencia también se ha hecho, entonces para tenerlo en cuenta. Sí. En cuanto, ¿está sonando o no? ¿Sí? En cuanto a las acciones de apoyo, es básicamente la atención al contribuyente, la orientación que le damos desde los profesionales de ventanilla, en muchas ocasiones también en el tiempo que yo llevo, yo hablo directamente con ellos también, entonces que nos cuenten el caso en concreto, para nosotros poder orientarlos. Si ya tienen una resolución, entonces orientarlos que deben hacer un oficio solicitando específicamente que se haga que ellos aporten la resolución y especifiquen si requieren, en caso tal de que aplique, requieren devolución o ese valor se deje para la siguiente vigencia. O en su defecto, si no tienen aún resolución, orientarlos, brindarles las informaciones, el correo electrónico o la dirección del IGAC para que se remitan allá y obviamente pues brindándoles la información de cómo deben solicitarlo. Y básicamente esas serían las acciones de apoyo y los casos pendientes y resueltos que tenemos por el momento. Gracias. Presidente, está
está desarrollado el cuestionario que ustedes nos allegaron. Ya sería entrar a debatir algunas preguntas y bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro, por darnos respuesta al cuestionario que le fue allegado a su secretaría. Le voy a dar el uso de la palabra a algunos concejales si quieren intervenir. ¿Algún concejal tiene alguna inquietud con respecto a la intervención del secretario Pedro? Bueno, pues en vista de que ninguno, ya todo quedó muy claro, no hay ninguna intervención. Ya pues agradecerle nuevamente por la asistencia al control político del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Pedro, y a la funcionaria que hace parte, a la doctora Paula también, que nos acompaña el día de hoy en la sesión. Siendo las 3:03 de la tarde, damos por finalizada la sesión programada para el día de hoy. Qué pena, concejales, es que habíamos hecho una modificación en el orden del día y falta las actas. No, porque hubo aquí el concejal muy pendiente, pues me hace la acotación. Yo lo tenía, digamos, como lo habíamos planteado anteriormente, pero pues nos hicimos una aprobación a una proposición, entonces, Quinto. por favor, secretario. Quinto, aprobación de las actas, sesiones plenarias de la 016 hasta la 020 del 2026. Someter a votación, por favor. Honorable concejal Sanabria Ascazón Juan Carlos. Aprueba. Honorable concejal Rodríguez Delgado José Joaquín. Aprueba. Honorable concejal Moreno Argelo Nacis Miguel. Aprueba. Honorable concejal Piraguén Pirazán Sandro Roberto. Honorable concejal Piraguén Pirazán Sandro Roberto. Honorable concejal. Aprueba. Honorable concejal Espejo de Serra Sonia Marcela. Aprueba. Honorable concejal Sarmiento Gómez Luis Carlos. Honorable concejal Fernández Miranda Rubier Hamid. Aprueba. Honorable concejal Beltrán Peña Yamil Rocío. Apruebo las actas. Honorable concejal Sarmiento Cifuentes Augusto. Apruebo. Honorable concejal Pietro Rodríguez Rafael Antonio. Aprueba. Honorable concejal Garzón López Carlos David. Aprueba. Concejal presidente, le informo que las actas fueron aprobadas por un total de 11 votos. Concejales, siendo las 3:05 de la tarde, damos por finalizada la sesión programada para el día de hoy. Feliz tarde.